Muy buenas tardes, bienvenidos al ciclo de conferencias del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Hoy la charla gira en torno a contenciones y rellenos, exploración estructural de basamentos prehispánicos en la línea vieja, Caribe Central costarricense, entre el año 800 a 1200 después de Cristo. Hoy nos acompaña el doctor Ricardo Vázquez Leiva, arqueólogo, y es quien nos brinda esta conferencia. Él es el primer licenciado con énfasis en arqueología de la Universidad de Costa Rica, es máster en antropología biológica y doctor en arqueología de la Universidad Estatal de Nueva York en Albany. Labora en el Museo Nacional, del cual recién se ha jubilado. Ha dirigido investigaciones en el Valle del Guarco, la Bahía Culebra, Turrialba y la Línea Vieja en Limón. Larga experiencia en análisis de osteología humana y prácticas funerarias. Sus temas de interés son el cambio cultural por inmigraciones mesoamericanas al Guanacaste, la larga trayectoria en variaciones demográficas en Turrialba y el surgimiento de sitios monumentales en la Línea Vieja. Práctica docente en variados cursos de la Universidad de Costa Rica. Ha brindado colaboración con las autoridades judiciales en arqueología forense. También ha trabajado específicamente en contextos del contacto con los españoles en la Catedral Metropolitana de San José y en la Isla del Coco. Bienvenido, Ricardo, y muchas gracias por estar con nosotros. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar aquí y gracias a las personas que están conectadas. Lo que quiero hablarles esta tarde es sobre las configuraciones arqueológicas, arquitectónicas de mayor monumentalidad que han sido reportadas en Costa Rica y particularmente en estudios que hemos hecho desde el año 2005 hasta el año 2018 para tratar de interpretar cómo fueron construidas y cuáles fueron los sistemas que se usaron para levantarlas. Estas construcciones son principalmente compuestas por contenciones y rellenos, contenciones de piedras y rellenos de tierra. Y lo interesante del trabajo que realizamos fueron las revelaciones sobre cómo fueron levantadas y por qué duran hasta nuestros días. Quiero agradecer primeramente a estas instancias por toda la colaboración que recibimos en cuanto al trabajo que les voy a comentar. El Museo Nacional de Costa Rica, el Museo del Jade, la University at Albany State University of New York, la Universidad de Montreal, la Florida Ice and Farm en cuanto al premio Aportes, la National Geographic Society en cuanto al Wyatt Grant, los propietarios de terrenos, la Universidad Earth, Carlos Dondi, Fritz Haas, Francisco Torres, y un especial agradecimiento a don Carlos Campos y a los colegas del Museo Nacional. Los trabajos en sitios monumentales con obras, con contenciones y rellenos de tierra, principalmente han sido desarrollados en el Caribe Central de Costa Rica, aunque hay otros trabajos, tanto en que vienen siendo realizados en la zona de San Ramón, también en la zona del Pacífico Central y en las llanuras del norte. Sin embargo, es en el Pacífico Central, en el Caribe Central, donde se concentran las investigaciones recientes que tienen una duración de varias temporadas de investigación, principalmente en los sitios Guayabo, Las Mercedes y Nuevo Corinto. Creo que este trabajo aporta algo, principalmente ahora que se pretende hacer una restauración del montículo principal de Guayabo o el basamento principal de Guayabo, puesto que es una estructura con características como las que vamos a discutir. Esta es la distribución de los sitios sobre los que vamos a hablar, principalmente en la charla. Vean la relación de distancia con Guayabo y Nuevo Corinto en 3 regiones,
prácticamente que distantes dentro del Caribe central. Los tres sitios sobre los cuales vamos a centrar la charla son Las Mercedes, La Iberia y Anita Grande. Estos sitios se hallan en lo que hemos dado en llamar el corredor de línea vieja, que es una región lineal que sigue con bastante precisión lo que es el trazado de la línea de ferrocarril de lo que llamaríamos el trazado entre Siquirres y Río Frío. Entonces, esta es la distribución en un corredor que creemos que se trata de un corredor natural que fue aprovechado para la distribución de estos sitios, para la construcción de calzadas, siguiendo el mismo alineamiento, y posteriormente coincidió con obras como fueron el ferrocarril y la carretera, la que ahora llamamos Ruta 32. Las obras monumentales permiten hacer una clasificación de los sitios en tres niveles de complejidad, estando en el nivel más alto de complejidad arquitectónica y de monumentalidad. O sea, esto es en términos de la energética constructiva de las obras arquitectónicas, sitios como Guayabo y Las Mercedes. Entonces, esos son dos ejemplos. A la izquierda, Guayabo, con un arreglo basado en dos calzadas angulares y el complejo arquitectónico en el vértice de este arreglo. Y Las Mercedes, que está organizada a partir de un eje axial, un solo eje axial, con dos calzadas que llegan precisamente al sitio. Los dos sitios son más o menos del mismo tamaño, tomando en consideración que Guayabo tiene una zona que las personas que han trabajado en el sitio, los arqueólogos que más han trabajado en el sitio o han trabajado recientemente, creen que es aproximadamente un tercio del área que está en este momento expuesta, que es 7 hectáreas. Hay un tercio de esa área que falta por ser expuesta e inclusive mapificada o levantada con algún tipo de recurso cartográfico. En el caso de Las Mercedes, el sitio ha sido identificado en toda su extensión con aproximadamente 11 hectáreas en total. Un tercer nivel de sitios son muy parecidos a los que ya hablamos, pero de menor tamaño. En este caso tenemos 4 ejemplos, todos ellos de la zona de línea vieja. Para estos sitios, algunos de ellos vamos a tocarlos en la charla, como es el caso específico de la Iberia, pero otros por razones de tiempo no vamos a poder hablar de ellos o no tenemos datos todavía de excavaciones. Pero ustedes pueden ver aquí que son sitios relativamente pequeños que se organizan a partir de basamentos, muchos de ellos circulares, donde eran plataformas para poner probablemente ranchos, y también zonas como plazas y también calzadas formalizadas, o sea, vías de acceso formalizadas a estos grupos de estructura. Hasta donde hemos podido interpretar, se trata de sitios residenciales, o sea que eran pequeños grupos de casas, pero muy probablemente para grupos de la élite indígena, ¿verdad? Que requerían de cierto grado de contribución a nivel grupal para poder desarrollarse las construcciones. Y esto lo vamos a tocar un poco también con los datos que vamos a presentar en adelante. Esta es tres posibilidades o tres propuestas
de lo que podrían ser el tipo de superestructuras que se levantaban en los basamentos, particularmente en los basamentos circulares. Una posibilidad que se ha propuesto es lo que se llama el Usuré Bribri, que es esta edificación cónica, de forma cónica, sobre la cual se tienen referencias e inclusive fotografías de principios del siglo XX. Y continúa, y su uso continúa todavía en construcción entre los grupos bribris o las poblaciones bribris. La otra posibilidad es el Yutzinica Bekar, que es otro tipo de diseño de rancho, que es muy práctico y cuenta con muy buena ventilación, e inclusive tiene algunos referentes arqueológicos que sugieren su construcción en algunos sitios similares a los que vamos a hablar. Y otra posibilidad es este tipo de rancho con techo en forma de canasta, que está referido en un documento de 1544, e inclusive el dibujo que se presenta aquí está hecho en esa época e ilustrado en la publicación. En cuanto a las características cronológicas, nos vamos a toda la información que voy a presentar se centra más o menos entre 800 y 1200 de la era cristiana. Este es el esquema cronológico más usado por los arqueólogos y el que seguimos nosotros en las investigaciones. Y esto es una pequeña composición para mostrar los tipos de evidencia que se usan como representación de los diferentes momentos, periodos o fases. Por ejemplo, la fase de la montaña, que es una fase muy temprana, aproximadamente entre 1500 a.C. y 300 a.C., está principalmente representada por restos cerámicos, aunque se reconocen algunos complejos líticos. La fase el bosque tiene, por ejemplo, evidencias de viviendas bastante grandes, algunas de ellas rectangulares, que incluían elementos como muros de contención y hechos de piedra. Entonces son un referente más temprano del tipo de construcciones que posteriormente se van a manifestar en el periodo de interés. También tenemos, por ejemplo, algunas evidencias de otras fases intermedias entre el bosque y lo que llamaríamos la cabaña, o principalmente con evidencia funeraria, hasta llegar a la fase de la cabaña, o inicios de la fase de la cabaña, donde creemos que ocurre el mayor desarrollo de carácter arquitectónico con la construcción de calzadas y también de basamentos elevados. El último periodo que reconoceríamos sería ya el contacto con los españoles, más o menos entre un periodo un poco desconocido todavía, pero de muy interesante, entre más o menos 1200 y 1500, cuyas manifestaciones más seguras de contacto con los españoles son este tipo de cuentas de vidrio traídas por los españoles, que le llamamos de estilo Nueva Cádiz. En todo lo que están viendo aquí son evidencias encontradas en el sitio Las Mercedes. Por lo tanto, es una composición a partir de una sola ubicación en un solo sitio. El collar, o este tipo de composición de varias cuentas, en realidad lo que se ha encontrado en Las Mercedes es dos cuentas de este tipo, de uno de los tipos Nueva Cádiz solamente. El resto de las cuentas no son del sitio, pero el resto de las evidencias sí son del sitio de Las Mercedes.
Otra forma de reconocer la estratigrafía y la secuencia cultural, la secuencia de ocupación es, por ejemplo, en este tipo de contextos donde se encuentra una sobreposición de diferentes estructuras que van señalando diferentes momentos o fases en un mismo sitio. Esto es un emplazamiento en el sitio Las Mercedes y se pueden ver, por ejemplo, lo que llamamos subestructuras, por ejemplo, señaladas con la letra A, y luego el levantamiento de un relleno artificial con diferentes momentos acresivos a lo largo de un periodo de construcción. Entonces, lo que estaría señalado con las letras B, D, C y E serían diferentes momentos acresivos en los cuales se le dio altura a una misma estructura hecha con relleno de tierra. Los datos o la evidencia principalmente de carbón vegetal asociado a los diferentes niveles nos permite un registro de carbono 14 en este caso, que no lo voy a leer, pero se puede ver a mano derecha del slide, donde podemos ver, tener fechas absolutas para cada momento de acreción. El método que más hemos usado en la línea vieja para identificar la antigüedad de las construcciones es el hallazgo de carbón en el contacto entre el relleno de construcción y el suelo natural. Muchas veces hemos tenido la suerte de encontrar depósitos de carbón justo en esa interfase, lo cual nos ha permitido obtener fechas de carbono 14 que señalan el momento justo anterior a el depósito de los rellenos de construcción. Esta es una estructura, el basamento 13, que los vamos a ir viendo por este tipo de denominaciones, R13, en este caso el sitio Las Mercedes, y se puede ver una subestructura que está en el desarrollo del suelo natural, tapado por el relleno de construcción, que es bastante arcilloso y contrastante en cuanto a sus características, y con la presencia de una capa bastante marcada de carbón que nos permite hacer las dataciones. Okay. Este es un grupo de dataciones en el marco de el sitio Las Mercedes, y lo más interesante es que tienen una distribución entre más o menos el 1000 y el 1200 después de Cristo. Entonces, esto es una clara evidencia, dado que todos se basan en el mismo método de recuperación de muestras carbonizadas, de que el pico de construcción del asentamiento es más o menos inició alrededor del año 1000 y finalizó con fuerza más o menos al año 1200 después. O sea que fue nada más una trayectoria de 200 años de construcción. Esto ha sido más o menos encontrado con similar rango de duración en el sitio, también en el sitio Guayao. Entonces quiere decir que muchos de estos grandes momentos de construcción se ocurrieron en ese rango de unos 200 a 300 años entre el primer milenio y el segundo milenio después de Cristo. Okay, entonces vamos a empezar a tocar la evidencia que tenemos para varios basamentos en el sitio Las Mercedes primero. Vamos a hablar del basamento R12. Es un basamento circular con una rampa muy amplia, una rampa de ingreso o de acceso muy amplia. Y vamos a tocar dos sondeos particulares, el 3A y el 3D. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver en la imagen de la izquierda, el basamento tenía empotrados una serie de tumbas que las encontramos ya guaqueadas o alteradas. Sin embargo, fue claro
después de, inclusive, de varias exploraciones en esas mismas zonas ya alteradas, que se trataban de estructuras funerarias muy masivas, bastante grandes, eran como grandes cuartos de piedra que fueron construidas en 5 puntos dentro del basamento. Entonces vamos a ver los datos que nos derivan estas dos excavaciones. Lo interesante que podemos decirles sobre el basamento es que, de acuerdo a sus dimensiones, a su volumen, tiene aproximadamente 1.413 metros cúbicos de relleno, y este relleno cuenta para aproximadamente 120 cargas de una vagoneta grande. Quiere decir que es un movimiento de tierras bastante considerable. Es una de las primeras exploraciones, y esta se está dando por el lado de afuera, de la parte externa del muro de contención. Se pueden contar 10 hileras dentro del paramento, 10 hileras de piedra de canto rodado del río, de mediano tamaño y sin ningún tipo de argamasa entre ellas. Tampoco se encontró ningún tipo de cimentación ciclópea o piedras más grandes que sostuvieran la base del paramento, sino que simplemente fue homogénea la yuxtaposición de las diferentes rocas en el paramento. Sí se notó una inclinación, como se puede ver en el dibujo de perfil, de que parece haber sido hecha estructuralmente o por diseños. Una inclinación del paramento. Pero lo que sí fue claro es que en la parte más superior las piedras habían cedido ante la falta de consistencia del relleno y se habían inclinado hacia adentro, ¿verdad? La altura es aproximadamente de 2 metros del paramento, en este caso. Este es otro sondeo hecho o practicado en la parte interna del mismo basamento, ¿verdad? Y como ustedes pueden observar, con claridad, hay un claro contraste entre lo que es el suelo natural y el relleno de construcción, ¿verdad? Entonces, el relleno de construcción de 2 metros de espesor, asentado sobre un suelo natural húmico oscuro, y bajo el suelo natural un subsuelo arcilloso ya con evidencias de arena y los indicios de una capa de aluvión más antigua, ¿verdad? Entonces, lo más interesante del caso es que pudimos ir recolectando restos cerámicos a lo largo, conforme íbamos desarrollando la excavación, en niveles de 10 centímetros. Y lo más interesante del caso es que la identificación de los estilos cerámicos, que es una identificación que está vinculada a diferencias que reflejan cambios en el tiempo, nos indicaron de que había una mezcla de materiales, o sea, una mezcla de cerámica, tanto en el relleno de construcción como en el área, en la zona de suelo natural. Entonces, quiere decir que el relleno de construcción fue traído de un lugar donde ya había habido actividad anterior de una actividad en un sitio arqueológico, y ese material fue el que fue usado para levantar el basamento, porque si no, no habría razón que explicara la presencia de detritos de cerámica mezclados con ese material. El asunto también es que se empezaron a observar estratos bastante regulares que sugerían
un apisonamiento o una compactación del suelo de una manera ordenada, ¿verdad? Entonces, esos fueron las primeras evidencias que tuvimos. Este es otro caso de otro basamento del sitio Las Mercedes, el R9, en este caso contando para 490 metros cúbicos de relleno de construcción, equivalente a 40 cargas de vagonetas. En este caso les voy a mostrar datos de tres suboperaciones que se pusieron en diferentes ubicaciones de la planta del basamento. En este caso, se puede observar un paramento compuesto por, los vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 diferentes hileras superpuestas de un lado del basamento, y esta es la otra composición del otro lado del basamento con aproximadamente 12 hileras. Esto se hacía para poder nivelar la planta del basamento, el piso del basamento. Entonces había toda una intención que se puede observar en este corte de perfil para poder adicionar mayor cantidad de hileras y así subir el piso de ocupación del basamento y tener una superficie totalmente nivelada, ¿verdad? Eso era una cuestión que no sabemos exactamente si tenían algún recurso técnico, algún tipo de uso de herramientas, pero que probablemente las pudieron tener con agua o con algún tipo algún tipo de implemento que no conocemos en este momento o no lo reconocemos en el registro arqueológico, o simplemente por un ojo de constructor, o sea, por experiencia de los maestros de obras que dirigieron la construcción. Aquí, ¿cómo se llama? Es el mismo basamento de silueta compuesta que les enseñé anteriormente, el R9, pero en este caso la cala estratigráfica exploratoria se ubicó al interior del relleno de construcción, ya no en los muros perimetrales o las contenciones de piedra, sino adentro del relleno de construcción. Y se observa nuevamente con mucha claridad, se puede identificar lo que es la verticalidad o la extensión vertical del relleno de construcción, ¿verdad? Que en este caso se puede observar también en la fotografía. Y también se puede observar cómo se intercalaron capas de material arcilloso con algunas capas de material más húmico o más orgánico. O sea que hubo una mezcla de materiales. No necesariamente se siguió un sistema constructivo en el cual era un solo tipo de tierra usado, sino que varios tipos de tierra pudieron ser aprovechados, ¿verdad? Pero sí con bastante orden. Y lo interesante de este caso es que todo el relleno de construcción fue estéril de materiales cerámicos en este caso, y los materiales cerámicos se encontraron solamente en el suelo natural, como se puede ver en el diagrama de barras de la parte superior derecha de la imagen. Aquí les enseño una ortofoto con la planimetría del sitio en el área de lo que es actualmente una reserva arqueológica que la Universidad Earth ha dejado para proteger el sitio arqueológico. Esta, un poco más en el cuadrante inferior izquierdo se puede ver el asentamiento liniero de Las Mercedes, donde pasa el ferrocarril, la línea del tren, y a poca distancia la carretera, la ruta 32, haciendo un sitio con un potencial para su puesta en valor en términos de un museo de sitio de primer orden. Se puede ver que la organización del sitio en realidad no es bilateral,
sino que muchas de las estructuras, algunas de las cuales ya hemos discutido, están más hacia la parte más norte o noreste, y se observa un complejo de rasgos a donde llegan las dos calzadas principales, ¿verdad? En una organización bastante diferente a la que tiene Guayabo de Turrialba, aunque son cronológicamente sincrónicos, o sea, son de la misma época, inclusive con construcciones bastante sincrónicas. Esta sería una tercera calzada que encontramos más tardíamente en las investigaciones del sitio en el año 2017, fue que pudimos detectar esta otra calzada, y este sería el pórtico de entrada al campus de la Universidad de Earth. En el puro centro del complejo, donde llegan las dos calzadas o donde articulan las dos calzadas, está un conjunto de estructuras que incluye muros, plazas y corredores para el ingreso, para la articulación de las calzadas, algunas canalizaciones o obras hidráulicas, y también un basamento circular elevado. Además, estas configuraciones fueron primeramente identificadas en 1896 por un arqueólogo sueco, Carl Hartman, publicadas en 1901. Entonces, esta es la combinación del modelo de superficie hecho con una estación total y de la planimetría de Hartman, que está más en gris, ¿verdad? Él representa este basamento como circular de 30 metros de diámetro y con una elevación de aproximadamente unos 4 metros. También indica que las contenciones o los muros perimetrales eran también peraltados o tenían cierto tipo de inclinación. En las nuevas investigaciones encontramos un estanque reflector, que es como una especie de piscina para efectos reflectivos o reflectores, y que se encuentra básicamente frente al montículo principal, a este gran basamento principal. En esta zona donde tenemos la estrella amarilla es donde hicimos la exploración, la única exploración para la cual se cuenta en este basamento, que fue hecha de manera sistemática. Como pueden ver aquí, esta es una foto de Hartman del tipo de exploraciones que hicieron en ese momento, en el año 1896, que eran exploraciones básicamente con excavaciones no controladas, pero que alteraron mucho la estructura. En este caso, el Hartman recolectó dos esculturas de piedra que estaban cerca de la superficie y que creemos, por lo tanto, que estuvieron en la última fase antes del abandono del sitio, que como vimos se dio ya en el siglo XVI, por la presencia de estas cuentas de collar que hablamos. Y esta es la ubicación actual de las 12 esculturas en el Museo de Estocolmo, el Museo de Arqueología y Etnología de Estocolmo. Esta es una foto de las características de este conjunto arquitectónico, con los muros, las plazas y como se observa actualmente el basamento R1, que les mostré la foto del siglo XIX, finales del siglo XIX, ahora ya bastante explayado por tractoreo. En el año 1984, con un tractor, se trató de nivelar el área del montículo. Y entonces por eso es que tiene esta apariencia. Muchos de estos sedimentos que cubren actualmente o se han deslizado por escorrentías corresponden al relleno del muro. Y en esta fotografía se puede observar una pequeña carpa, que es donde la ubicamos para proteger la excavación explorativa que les voy a describir a continuación.
Esta es la excavación exploratoria. Entonces, estamos hablando de un basamento que sería el equivalente al montículo o al basamento principal de Guayabo. O sea, serían homólogos, ¿verdad? Uno en Guayabo y el otro en las Mercedes. Y esta es la única exploración que se ha hecho del basamento, la única exploración documentada que se ha hecho en el basamento de las Mercedes. Como pueden observar, algunas de las partes se notaron como escombros de lo que era el muro perimetral, ¿verdad? Y lo que más sorprende es que los escombros están compuestos por piedras de mediano tamaño, o sea, no eran piedras muy, muy grandes. Algunas estructuras del sitio incluyen piedras grandes y pesadas. En este caso no esto era contra lo esperado, puesto que hubiéramos esperado que este basamento principal hubiera sido construido con piedras muy, muy grandes. Parece que no fue el caso. La otra cosa interesantísima es que el relleno del basamento fue tierra oscura, o sea, tierra de superficie. Entonces, básicamente no se requirió como un tajo profundo para obtener tierra arcillosa que uno pensaría tuviera mayor estabilidad, sino que básicamente lo que se hizo fue en cierta forma obtener tierra de la superficie, ¿verdad? Tal vez no de la cercanía del sitio porque no lo hemos encontrado, no hemos encontrado esta zona donde ha sido desprovista de tierra orgánica, pero el hecho es que la tierra del basamento es tierra húmeda, ¿verdad? También encontramos parte de lo que sería como una acera perimetral, que sería esta parte de aquí, porque todavía se encontró un relicto del muro, parte del muro original, ¿verdad? Apenas en la pared, coincidiendo con la pared de la trinchera. Pero encontramos esta hilera de piedras muy bien montada sobre otra hilera que parece ser una acera que rodeaba el montículo, ¿verdad? Entonces se puede observar cómo los huaqueros, las personas que excavaron, los excavadores, lo que hicieron fue excavar contra el muro e ir tirando los restos del muro hacia atrás, haciendo como una pila de escombros y también tirando escombros hacia adelante, y se puede ver bien dónde estaba la ubicación de la parte in situ del muro. Ok, después de haber visto esos datos de las Mercedes, vamos a movernos a otro sitio o a trasladarnos a otro sitio que le llamamos la Iberia, el sitio de la Iberia, muy cerca de la población de Portón, Iberia, cerca de Germania y de Herediana, que son dos ubicaciones que uno pasa cuando va transitando por la ruta 32. En este caso, excavamos, o les voy a dar datos de un basamento, que llamamos el R1, que es de 30 metros de diámetro, de diámetro y 1,6 metros de altura. Sería el rasgo más, sería el rasgo principal de la configuración o del complejo arquitectónico del sitio, ¿verdad? Nuevamente, aquí lo encontramos de una manera muchísimo más clara, cómo la disposición de los estratos es bastante ordenada. Esto quiere decir que en este caso sí se procuró traer un material arcilloso más estable, que uno supondría más estable, y fue siendo depositado probablemente de manera ordenada, de manera tal que los estratos de tierra diferente quedaron perfectamente horizontales, ¿verdad? Al llegar al nivel de contacto
entre el suelo natural y el relleno de construcción, encontramos nuevamente unas capas de carbón bastante bien marcadas que nos permitieron generar una fecha de carbono 14 coincidente con las fechas de las Mercedes. Quiere decir que fue un fenómeno de crecimiento arquitectónico y desarrollo probablemente sociopolítico que ocurrió en un mismo momento en el tiempo. En este caso, las fechas van entre 1031 y 1155 después de Cristo. Después del sitio la Iberia, pasamos a otro sitio, se llama Anita Grande, y este sitio tiene dos sectores. Es un sitio bastante interesante, puesto que tiene en realidad dos grupos o dos complejos, o dos conjuntos de configuraciones arquitectónicas, más o menos separados unos 500 metros entre uno y otro, ¿verdad? Por eso involucramos todo dentro de un solo sitio, con la visión de que tuviera una sola calzada axial, ¿verdad? Y bajo lo que llamaríamos una especie de circunstancia de aldea nueva, aldea vieja, que sería el sector Campos, y aldea nueva, que sería el sector Palmetto. Eso quiere decir que es una aldea que en cierta forma se superó a sí misma, y se construyó un sector cercano que se previó para una mayor monumentalidad, para una especie de incremento de la monumentalidad y el poder demostrativo del asentamiento, de este asentamiento residencial, pero no se llegó a completar probablemente en todo su plan original. Entonces vamos a ver algunos cortes estratigráficos en ambos sectores, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, el sitio está ubicado no largo de Guásimo, de la ciudad de Guásimo, y se ingresa por el poblado de Jiménez. Y está sobre el ramal del Río Frío, muy cerca del ramal del Río Frío del ferrocarril, dentro de este corredor que es más o menos entre 100 y 90 metros sobre el nivel del mar, que le llamamos línea vieja. Ok, este es uno de los basamentos que vamos a hablar, es el basamento R3 de 30 metros de alto 30 metros de diámetro por 2 metros de alto, con una rampa monumental. ¿Verdad? Como ustedes pueden ver, el basamento ya muestra una serie de excavaciones de huaqueros, ¿verdad? Y la excavación que nos sirve como cala exploratoria la pusimos prácticamente en el centro del basamento. El basamento, pueden observar aquí la altura que tiene, perfectamente 2 metros de altura, y la gran rampa de 7 metros de longitud. Esta es la excavación que realizamos, y en la mitad del relleno de construcción, o sea, dentro del relleno de construcción, ya no como una subestructura, sino como una estructura que está integrada a la construcción misma del basamento, se encontró esta parte de un muro compuesto por hasta 3 hileras de piedras. Las piedras bastante grandes, de hecho serían piedras más grandes que las que vimos en el basamento principal de las Mercedes. Este diagrama ofrece una extrapolación basada en cómo las piedras están orientadas de un posible rasgo circular que estuviera como una especie de ombligo en el centro del basamento. ¿Verdad? No desconocemos la naturaleza o la razón de ser de este rasgo, pero pudo haber sido una parte de una cámara funeraria o algo que estaba empotrado, está dentro del basamento. ¿Verdad? Observen que la composición del relleno es bastante heterogénea, con bastantes diferentes tipos de tierras e intrusiones, ¿verdad? Pero todo reflejando, eso sí, un relleno muy ordenado de abajo para arriba, evidentemente, pero muy probablemente con apisonamiento.
Esta es otra estructura, la otra estructura del sector Palmetto. La otra gran estructura, esta tiene dos rampas, una rampa de acceso principal y una rampa de acceso secundario. Esta es la ubicación de la operación exploratoria y aquí pueden ver dónde quedó la ubicación debajo de esta carpa de la cala exploratoria en un terreno que es usado para plantas ornamentales. Entonces, y además, viendo en la vista contraria, se puede ver el excelente vista panorámica que se logra en la altura del basamento. Dado que es una zona relativamente plana, es extraordinaria la vista panorámica que se obtiene desde lo que habría sido el piso de ocupación de la construcción que se levantó sobre el basamento. Que ese es el ejemplo más extraordinario que hemos encontrado en la línea vieja hasta ahora, del contraste entre los tipos de tierra. En este caso, el tipo de tierra natural, ¿verdad? El suelo natural, el subsuelo, y luego lo que fue una escogencia de una arcilla café amarillenta, muy homogénea, para usarla en la construcción del basamento, ¿verdad? Entonces el perfil refleja lo mismo, refleja esa excelente contraste entre una tierra traída específicamente probablemente con una tierra que permite mucha estabilidad después de su compactación sobre la tierra natural oscura, ¿verdad? En este caso obtuvimos una fecha de carbono 14 en la interfase, y la fecha es también extraordinariamente coincidente con las de las Mercedes y de la Iberia, entre 1047 y 1261 ya calibradas las fechas. Ok, esta es, voy un poco a enseñarles la ubicación de los dos basamentos en la planimetría del sitio de Anita Grande dentro del sector Palmetto. Entonces pueden observar que estas fueron este es el R3, el primero que vimos, el que tiene el rasgo de piedras a lo interno del relleno, y este es el R5, que es el que tiene el gran contraste entre la tierra arcillosa y la tierra orgánica. Lo interesante de este sector es que tiene una calzada con varias plazas o encierros con muros de piedra, y también tiene una zona, un espacio donde creemos que es el tajo de donde proviene la arcilla. Entonces es un tajo de tierra muy bien formado con una rampa donde salían probablemente las personas a pie con el material en canastos, y está ubicada muy cerca de esta plaza R1 y muy cerca del basamento R3. Sin embargo, recuerden que el alto contraste entre la arcilla y la tierra oscura se notó en el R5, que estaría más bien un poco más alejado. Ok, estas son las distribuciones de cerámica en el R3 y en el R5 del sitio Anita Grande en el sector Palmetto, y pueden observar cosas muy interesantes. Por ejemplo, donde se ubica el R3, que está muy cerca de una calzada, perdón, muy cerca de una quebrada, ¿verdad? Hay un foco de ocupación muy temprano de lo que llamamos la montaña, la fase de la montaña, con presencia, alta presencia de restos de la montaña en el suelo natural. Eso es una cuestión interesante, puesto que quiere decir que era un lugar ya ocupado miles de años, o cientos y hasta miles de años antes de las construcciones. Luego vemos que también en el mismo lugar hay una especie de apogeo en ocupación, ¿verdad? Que no está en el momento de las construcciones monumentales, sino antes,
y antes, y un poco, y siglos después de la primera ocupación de la montaña. Esto está en la selva, en lo que llamaríamos la selva A, ¿verdad? Eso se nota tanto en la ubicación del R3 como en la ubicación del R5. Y, ¿cómo se llama? También observamos que, ¿cómo se llama? En esta ubicación aquí, dentro del diagrama de barras, hay una buena representación de cerámica coetánea con la determinación de carbono 14, pero para nada en la misma proporción de los otros dos momentos históricos del sitio. Entonces, el método nos está dando información no solamente sobre las construcciones en el periodo, en lo que llamamos la fase de la cabaña, ¿verdad? O periodo sexto, sino también de algunos fenómenos interesantes de ocupación en periodos anteriores. Ok, este es lo último que les voy a mostrar, es el otro sector del sitio Anita Grande, y nos vamos a concentrar en los rasgos R18 y R22. Estos rasgos que están aquí, como pueden ver, es un conjunto muy agrupado de estructuras con varios basamentos, una plaza, una calzada que inclusive cruza el río Jiménez, y otros elementos de otros periodos, como cementerios, etcétera, de otros periodos, ¿verdad? Y algunos grupos más pequeños de estructuras, como por ejemplo el R29, R28, R27 y el R30, que están más alejados del grupo. De hecho, este R30 fue como identificado en 1916 y el nombre se le dio a raíz del hallazgo de esa estructura, la R30. Y sin embargo, en ese momento no se reconoció lo que era el conjunto o núcleo arquitectónico más denso. Okay, esta es una de las investigaciones, en este caso en el R18, ya habían habido algunos huecos de huaquero, y es como pueden ver un basamento de silueta compuesta con dos rampas. Y ese es el momento de la documentación del rasgo, y pueden ver claramente que se usó un material muy homogéneo que casi cuesta distinguirlo con el mismo tipo de material del suelo natural, pero sí se puede observar una lente de carbón exactamente en la interfase entre los dos estratos, dando una fecha de carbón también muy similar entre 990 y 1154, que se traslapa con las otras que hemos visto. Quiere decir que era un fenómeno regional de construcción de estos sitios residenciales. Y este es el otro basamento que les voy a enseñar, en este caso el R12, y se puede ver que habían habido ya mucha actividad de huaquerismo, y se puede observar la distribución del relleno de construcción un poco heterogéneo, ¿verdad? Y se puede observar que el basamento estaba estaba rodeado por un muro de contención de 170 metros de altura, con aproximadamente 12 hiladas de piedras, todas más o menos del mismo tamaño, sin cimentación ciclópea. Esta piedra que se puede observar aquí no es la cimentación ciclópea, sino un círculo que probablemente rodeaba todo el basamento para evitar el goteo, para evitar la erosión por goteo del techo del rancho que se levantaba como superestructura. Ok, las conclusiones. Los primeros, que los muros no tienen cimentación ciclópea. Esto no quiere decir que en el caso, por ejemplo, en el caso de Guayabo, ¿verdad? La cimentación ciclópea sí exista, ¿verdad? Pero, por ejemplo, de todos los casos, desde el gran basamento céntrico de las Mercedes hasta otros basamentos de diferentes
de diferentes volumetrías. En otros sitios ninguno mostró cimentación ciclópea. Los rellenos son de bandeada composición, pueden ser mixtos o bastante homogéneos. Inclusiones cerámicas de variada antigüedad en algunos de los rellenos. Esto quiere decir que eran como la tierra provenía de lugares ya que fueron habitados en otros momentos, o de sitios arqueológicos que fueron, en este caso, reciclados para levantar algunos de los rellenos. Las volumetrías otorgan a las construcciones alta energética, o sea, 40 vagonetas, 90 vagonetas es básicamente una cantidad, un volumen de tierra demasiado considerable, ¿verdad? Que requirió de un trabajo comunitario muy, muy, muy importante. Obras técnicas simples, pero bien concebidas y perecederas, ¿verdad? O sea, son obras que han resistido han resistido el paso del tiempo, están todavía en pie. Si no hubieran sido guaqueadas, todavía las tendríamos en mucho mejor condición, o en una condición prácticamente de exhibición, ¿verdad? Sin embargo, el problema ha sido el guaquerismo máximo, más que otras condiciones de carácter ambiental. Hallazgos basales de carbón como indicadores cronométricos del inicio de cada obra constructiva. Eso es muy, muy interesante, siempre y cuando tengamos estas lentes o capas de carbón en las interfaces. Tamaño y volumetría reflejan niveles sociopolíticos de los sitios. Eso nos queda bastante claro, ¿verdad? O sea, los sitios probablemente estuvieron organizados alrededor de una misma élite, ¿verdad? O grupo indígena de un nivel social y un nivel sociopolítico importante, ¿verdad? Pero estaban organizados a diferentes escalas que se reflejan en la complejidad medida por el tamaño y la volumetría en los rasgos. La importancia estructural en la ordenada compactación de los rellenos. O sea, nos queda claro que los rellenos debieron de ser dispuestos de una manera ordenada y con un proceso de compactación todo a lo largo del levantamiento de los mismos, ¿verdad? Eso queda claro en las estratigrafías. Orígenes de los materiales deben integrarse al cálculo energético según espacios de extracción o tajos. O sea, que tenemos que ser conscientes de cómo están compuestos los materiales de los rellenos constructivos para poder medir bien, hacer con la debida precisión, los cálculos energéticos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Realmente muy importante porque hay un análisis comparativo sobre las estructuras, la construcción compleja de los sitios complejos. Y yo creo que esto es un parámetro que se tiene, ¿verdad? Ahora que usted hablaba de Guayao, en cuanto a restauración, en cuanto a las tesis que se están realizando y los trabajos que se están realizando y que futuramente, según lo que usted me contó, se va a hacer en Guayao. Entonces, esto me parece sumamente importante, este análisis y otros estudios que se han hecho en sitios complejos, con estructuras complejas. Voy a pasarle el control a Carolina, a ver si tiene alguna pregunta por ahí. Carolina. Buenas tardes. Vamos a abrir un periodo para preguntas. Primero vamos a hacer una que ya está acá en el chat. Y si alguna persona quiere abrir el micrófono, puede hacerlo. La pregunta de José Joaquín es, ¿cree que el método constructivo ilustrado pudo darse en otros sitios de la región arqueológica central, por ejemplo, en Aguacaliente de Cartago? ¿O cree que es exclusivo de las poblaciones del Caribe costarricense? Sí, bueno, yo supondría que hay bastantes paralelismos entre, por ejemplo, sitios como Aguacaliente y estos sitios del Caribe. Me parece que lo primero que tenemos que pensar es que, como se vieron en las estratigrafías que enseñé, ya básicamente el sistema de construcción era muy antiguo.
cuando se usó en este tipo de construcciones de finales del primer milenio e inicios del segundo milenio. ¿Cómo se llama? El asunto está en que ya había un antecedente que venía de cientos de años antes de este tipo de construcciones. Entonces, creo yo que yo vería muy posible. Lo que sí veo es mucha heterogeneidad que dentro del mismo patrón, digámoslo así, o del mismo sistema, hay diferentes maneras de hacerlo, de construir los basamentos. O sea, con materiales heterogéneos en los rellenos, etcétera, o con algunos tipos de modificaciones debido a las características de los materiales, por ejemplo, las piedras. Por ejemplo, en Guayabo de Turrialba, las piedras están provienen de lugares más altos en la ladera del volcán y no han rodado tanto, entonces no son tan, digámoslo así, de formas tan oblongas y redondeadas como las que hay, por ejemplo, ya en la línea vieja. Entonces ahí tuvieron que haber algunos tipos de recursos para adaptar el sistema constructivo a las características de los materiales. Entonces pueden haber algunas diferencias, pero yo digo que cuando se estudien estos otros sitios y se tengan datos equivalentes, vamos a ver muchos paralelismos. Gracias, Ricardo. Por acá hay dos comentarios. Jeffrey nos dice, felicitaciones a Ricardo por la síntesis de 20 años de sus investigaciones en la línea vieja. Rosemary nos dice, muy completo el trabajo, muchas gracias por el gran esfuerzo realizado. Si alguna persona quiere abrir el micrófono para hacer alguna consulta, puede hacerlo en este momento. Bueno, creo que no. Y aquí hay otro comentario muy interesante. Muchas gracias. Excelente trabajo y presentación. Bueno, Jeffrey quiere abrir el micrófono. ¿Puede hacerlo, Jeffrey? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a Richard por la presentación. Creo que es una buena oportunidad para discutir y principalmente para presentarle a la audiencia qué piensas sobre esta situación que está pasando circa 1200 después de Cristo para que se empiece a generar estas construcciones masivas en diferentes sitios que están relativamente algunos cercanos entre sí y que manejan ciertas características generales compartidas en sus pautas constructivas. También me gustaría que te refirieras, como lo hemos hablado en algunos momentos, sobre estos lentes de carbón y las implicaciones que tienen a la hora de inaugurar la erección de las estructuras. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jeffrey. Sí, digamos, lo que hemos notado en la arqueología de Costa Rica hasta ahora, y es que, digamos, hay varios, lo que llamamos como picos de monumentalidad. Entonces, ahí no es un proceso que necesariamente es generalizado en un mismo momento en el tiempo, ¿verdad? Lo que estamos observando es que sí hay un pico de monumentalidad que comparten varias regiones, ¿cómo se llama? Con representaciones en el Valle Central, en Guayabo, en la región de Guayabo, en la Línea Vieja, y también probablemente en sitios que no hemos estudiado, pero sí han sido identificados, por ejemplo, en regiones de Talamanca. Pero, por ejemplo, tenemos un caso muy interesante, que es el caso de un sitio estudiado cerca de Venecia de San Carlos, donde parece ser un sitio, le llamamos Cutriz. Es un sitio que reúne ya estas características con caminos,
plazas, con concentraciones de basamentos, inclusive más grandes que algunas de las que hemos visto aquí, y tiene una antigüedad, tiene mayor antigüedad, o sea que surge antes que estos otros. Entonces, a mí me parece que sí, digamos, son expresiones de cacicazgos, yo creo, de cacicazgos demostrativos. No sé exactamente el surgimiento de estos cacicazgos, si es una expresión ya más demostrativa a nivel arquitectónico de otros cacicazgos anteriores, ¿verdad? Que inclusive pueden ser mucho más antiguos, o realmente son lo que llamaríamos como cacicazgos principalísimos que surgen en más o menos en este momento, pero sabemos que no surgen solo en este momento, sino que hay varios momentos, varios picos de monumentalidad a lo largo del tiempo. Luego la otra parte, que encontráramos siempre estos depósitos de carbón, como vos decís, para inaugurar la construcción de un basamento importante, es una cuestión que parece ya desafiar que sea por coincidencia, digamos, sino que parece ser un proceso ritual o algún proceso que se diera vinculado a la inauguración para festejar porque muchos de estos de estos se dieron como trabajos, lo que llaman los etnólogos como trabajos a mano vuelta, como tal vez no, como reuniendo mano de obra en una comarca completa, digamos, bajo un control político, pero digamos por personas que colaboraran en las construcciones, y para ello se requiriese, digamos, fiestas y cosas anteriores, digamos, al inicio de las construcciones, y entonces por eso es que estamos encontrando estas lentes de estas, ¿cómo se llama? Cuestiones para preparación de alimentos o algo, ¿cómo se llama? Presagiando el inicio del trabajo de construcción, digamos, porque la otra cosa que es interesante es saber, digamos, o un poco especular sobre qué tan rápido se construían, aunque eran trabajos tan costosos en términos de toda la traída de materiales, etcétera, ¿verdad? En mi opinión, por el tipo de apisonamiento que era requerido, también eran trabajos que se debieron de haber hecho con mucha prisa, debieron de tener un tempo de construcción muy alto, ¿verdad? No pudieron esperar mucho tiempo, ¿verdad? Principalmente también por condiciones lluviosas y ese tipo de cosas. Entonces, requirieron como que la mano de obra se concentrara y trabajara intensamente. Entonces, esas son como mis especulaciones, ¿verdad? Pero digamos, hay algunas evidencias que en este caso, como vos señalás, son estas quemas y, ¿cómo se llama? Que pueden estar, desde el punto de vista arqueológico, un poco apuntalando este tipo de especulaciones. Gracias, Ricardo. Y vamos a finalizar con un comentario. Bueno, Daniela nos dice, Ricardo, como siempre, muy claro, felicidades. Y Gerardo Alarcón nos dice, enhorabuena por tan excelentes datos y la generosidad académica. Una consulta, la cimentación cíclope correspondería con contrafuentes similares a los del arranque del muro en la estructura principal del Monumento Nacional Guayabo. Sí, la cimentación ciclópea es como grandes piedras que se pusieron, e inclusive una cosa que tampoco hemos encontrado es que primero hubiera como una especie de canal excavado en la circunferencia o en el arranque del muro, y se metieran piedras grandes, ¿verdad? Más estables, ¿verdad?
y sobre esas piedras grandes, o sea, que quedaran bien ancladas a través de algún tipo de excavación, ¿verdad? Y luego sobre estas piedras grandes se pusieran piedras más pequeñas para levantar el paramento, digamos, para levantar porque recuerden que estamos hablando de un muro sin argamasa, ¿verdad? Entonces, para poner las piedras que van secuencialmente levantando el muro. Entonces, ese tipo de inicio, ese tipo de arranque no se encontró en ninguno de los casos que exploramos, ni en uno, ¿verdad? Lo que sí encontramos tal vez fueron algún tipo de piedrecillas que fueron puestas para estabilizar pero apenas casi como una grava puesta para estabilizar la primera hilera de piedra, la hilera más basal, ¿verdad? Pero no, más allá de eso no se encontró. Lo que es extraordinario para mí, que me deja, digamos, como siempre en arqueología, hay cosas que uno piensa en que va a desarrollarse un patrón muy claro y de repente uno se da cuenta que hay sus grandes excepciones. Es el tipo de materiales usados en el en la plataforma R1 de las Mercedes, ¿verdad? Porque no se usó ni arcilla muy estable ni piedras muy grandes, ¿verdad? Entonces, si posteriores exploraciones confirman esto, quiere decir que no se necesitan materiales extraordinarios para poder hacer una construcción muy alta, ¿verdad? Porque estamos hablando de la estructura más elevada de todo el complejo. Entonces, eso sí llama la atención y es interesantísimo. Muchas gracias, Ricardo, y muchas gracias a todas las personas que hicieron sus consultas y comentarios. Le voy a dar el pase a Vicky. Muchas gracias, Carolina, realmente. Y Ricardo, realmente siempre recuerdo la vez que fuimos a explorar en Anita Grande y el puente de piedra que hay, ¿verdad? Y algunos petrograbados que también están cercanos. Entonces yo creo que el sitio en sí reúne unas grandes condiciones estructurales fenomenales en arqueología. Yo creo que es interesante. Pero bueno, si no hay más comentarios o preguntas, creo que vamos a dejar a Ricardo descansar un rato y muchas gracias, Ricardo, de nuevo por su interés en participar en las conferencias del Museo del Jade. Y buenas tardes a todos y les esperamos y ofrecemos este espacio para que ustedes puedan compartir sus investigaciones. Muchas gracias, Ricardo, y nos vemos. Saludos. Hasta luego. Hasta luego.